A mis hermanas en este domingo, segundo domingo de mayo, un domingo muy especial, un día de reconocimiento a la labor sacrificada de las madres. Un saludo muy especial para cada una de ellas, en reconocimiento, ¿no?, a su sacrificada labor. Madre es aquella mujer en la cual el Señor dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su esposo también la alaba. Su brillo y fortaleza es impresionante. Es divina, atiende día y noche a sus hijos, que son un regalo de Dios para ella. No hay cansancio ni fatiga, se desvela por cada uno de ellos. Madre abnegada, un corazón entregado al cuidado de sus hijos, viendo que se desarrollen y sean árboles plantados, que crecen junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hacen prospera. Es la expectativa, el deseo, la alegría de cada madre haber logrado su objetivo. Reciba un abrazo fraterno y un saludo muy especial de la familia pastoral a cada madre en su día, a cada madre de la Iglesia Evangélica Bautista de Tacna o el Buen Pastor. Feliz Día de la Madre, que Dios le bendiga. Muy buenos días, hermanos. En esta mañana les saludamos en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Les deseamos las más ricas bendiciones siempre para sus vidas, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana, en nuestro desarrollo y crecimiento espiritual, les compartiremos cuáles son los enemigos de la vida del creyente, a quienes tenemos que enfrentar. En esta mañana, como tema, enfrentando al enemigo. Y para ello le invitamos a abrir sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11 al 16, dice la Escritura así: Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, a que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Oremos un momento. Santo Dios y Padre Celestial, gracias por la grandeza de tu bondad y de tu misericordia en esta mañana, el poder compartir tu palabra, pero sabemos, amado Dios, que es tu Espíritu Santo que siempre nos está guiando a toda la verdad, Señor. Te lo pedimos, te damos las gracias, sigue derramando bendiciones en medio de tu pueblo, de tu iglesia, en cada uno de tus hijos. Te lo pedimos, Señor, te damos gracias en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en esta mañana, amados hermanos, tocando el tema acerca de enfrentando al enemigo. Habiendo compartido acerca de la salvación como regalo de Dios y habiendo entendido que somos pecadores, pero que el Espíritu Santo nos ha guiado a reconocer a nuestro único y suficiente Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, y de esta manera poder, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar delante del Señor nuestro alejamiento, el no buscar al Señor realmente, no tenerle en cuenta, y de esa manera, arrepintiéndonos de nuestros pecados, tomar la decisión de no volver a pecar, de no permitir pecados algunos en nuestras vidas, y estar resueltos de hacer todo conforme
a la palabra de Dios. De esta manera hemos hecho una decisión personal con el Señor y ante esa decisión uno tiene que continuar, tiene que avanzar, tiene que crecer en su madurez espiritual. Y para ello nos vamos a encontrar en una lucha constante y permanente en la cual se va a ver, ¿no? Vamos a percibir que hay algo que nos quiere a nosotros detener o nos quiere hacer retroceder o nos quiere hacer abandonar el camino del Señor. Y la palabra de Dios nos está hablando acerca de ello, ¿no? Con respecto a la salvación. Dice el Evangelio de Mateo, empezando y terminando este Evangelio, que el que no persevera hasta el fin no será salvo, dice la palabra. O el que persevera hasta el fin será salvo. Entonces el camino del creyente es una vía de perseverancia, de constancia, de avanzar y no detenerse. Perseverancia significa permanecer firme en el camino o en el compromiso, ¿no? De ser fiel a los mandamientos, a la palabra de Dios. Así se presentan tentaciones, oposición, pruebas, adversidades, cualquier cosa que podría desviarnos o hacernos caer o estar inactivos. Nosotros tenemos que continuar adelante. Un verdadero creyente persevera, 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 no se detiene. Avanza, huye del pecado, pelea la buena batalla de la fe, lucha, echa mano de la vida eterna, enfrenta a sus enemigos. Y empieza a caminar este camino, un camino, dice la palabra en el Evangelio según San Lucas, vamos a encontrar nosotros en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 23, y alguien le dijo al Señor, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos y entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. De esta manera nos está presentando el Señor a la luz de su palabra que tenemos que esforzarnos, tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que perseverar, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Porque dice aquí la palabra, versículo 24, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. De esa manera la palabra de Dios nos está haciendo mención que Jesucristo es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el pan de vida, la luz del mundo, la resurrección y la vida. Jesús nuestro Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús como la puerta de ingreso al reino de los cielos y el camino en el cual tenemos que transitar. Y en ese camino en el cual estamos transitando, nosotros tenemos que entender que el Señor siempre está ahí para protegernos, para ayudarnos, pero hay enemigos que están queriendo estorbarnos, están queriendo siempre desanimarnos y alejarnos del camino del Señor. Y para eso, en primer punto, vamos a ver que este es un camino angosto y no hay que descuidarnos. Punto número 1, este es un camino angosto, un camino estrecho, y no debemos descuidarnos. Por ello el apóstol Pablo nos está presentando aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 12, Filipenses 2:12, vamos nosotros a encontrar que la palabra de Dios dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice la palabra, ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. Ocupémonos, estemos ocupados en nuestra salvación, estemos dedicados, estemos pendientes de nuestra salvación. Somos salvos ya, somos lavados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, somos una nueva criatura, tenemos que cuidar esta salvación. De esta manera, la palabra de Dios nos está presentando a nosotros que el Señor está en todo tiempo, en todo lugar. No pensemos que nadie nos está observando.
No estemos pensando que solamente cuando hay personas a nuestro alrededor que nos conocen vamos a ser vigilantes en nuestra vida espiritual, en esta vida eterna que Dios nos ha concedido. Dice aquí la palabra, en ausencia, en mi presencia o en mi ausencia. Ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. Así los está mencionando el Señor en este camino angosto, y entonces ello implica una dedicación. Tenemos que dedicar nosotros, tenemos que estar pendientes cómo nos vamos desarrollando y cómo nosotros vamos creciendo y vamos entendiendo cada vez más el camino en el cual el Señor nos ha colocado. También en 1 Timoteo capítulo 4 vamos a encontrar nosotros, 1 Timoteo capítulo 4, 7, que la palabra de Dios nos está haciendo mención que es un ejercicio, ¿no? Nuestra vida espiritual no tenemos que cuidarla, sino también tenemos que ejercitarnos en el sentido de que tenemos que poner más empeño, más dedicación en las cosas del Señor. 1 Timoteo 4:7 dice la Escritura: desecha pues las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Entonces encontramos así, una vez más, versículo 7 dice: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, porque tiene promesa de esta vida presente y de la futura. Entonces vemos así de esta manera que hay un ejercicio, una necesidad que tenemos que nosotros cultivar, así como los ejercicios, bueno, en el colegio, o los ejercicios que normalmente se están aconsejando para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Aquí la misma palabra nos está haciendo mención, pero que dice que el ejercicio corporal es poco, ¿no? Es poco provechoso. Pero el ejercicio corporal, el ejercicio espiritual, tiene promesa para esta vida presente y para la venidera, ¿no? En el colegio o gente en la calle, en los parques, está ahí, ¿no? Haciendo sus ejercicios, personas que están dedicadas a ejercitarse para ver su cuerpo, que esté físicamente sano, esté bien, presentable, los gimnasios y todas las cosas que hay en este mundo, en la vida de los hombres que se preocupan por su salud y por su presencia física. Entonces, el ejercicio de la piedad es mucho más provechoso porque es para la eternidad, para el presente y para la eternidad. Entonces hay promesas, grandes bendiciones, amados hermanos, cuando nosotros nos estamos ejercitando, estamos dedicando tiempo y nos estamos esforzando para que así de esa manera nosotros podamos desarrollarnos y estar fortalecidos espiritualmente. 1 Corintios capítulo 9 nos habla de una perseverancia, una constancia, de un cuidado en nuestra vida espiritual en este camino angosto, pero en la cual ponemos un poco más de esfuerzo, ya como una competencia, ya como algo con la cual estamos queriendo no solamente ser bendecidos, sino también ser de bendición para otros, ¿no? Hay distintas necesidades en el pueblo, en la iglesia del Señor, cuánto muchas más necesidades hay en el mundo. Por eso que el Señor dijo: amados hermanos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y por eso este pasaje de 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se extiende, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, ¿no? 1 Corintios 9, 24 al 27.
El 26 dice, así que yo de esta manera corro, no corro como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, para otros yo mismo venga a ser eliminado. ¡Qué tremendo! Entonces hay una preocupación, hay una constancia, una perseverancia, un cuidado, un dejar muchas veces muchas cosas, para de esa manera estar preparados espiritualmente, no solamente para una bendición personal, sino una bendición que llegue a la vida de otras personas también, ¿no? Ya que nuestro Señor Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿no? Un alcance en el cual se sigue necesitando estos hombres, estas mujeres de Dios, para seguir llevando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a toda criatura. Por eso que el Señor nos presenta en Mateo 26, 41, acerca de estar siempre vigilantes, o sea, no solamente una vida dedicada, una vida de ejercicio, una vida de perseverancia, sino también una vida de vigilancia, ¿no? Vigilancia, en Mateo 26, 41, el Señor nos está mostrando así de esta manera, que nosotros tenemos que velar y orar para no caer en tentación. Miren lo que nos está presentando la Escritura así, 26:41. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Fácilmente, si no estamos fortalecidos espiritualmente, nuestro cuerpo nos va a llevar a un desánimo, a un cansancio y a una pérdida de la visión de lo que Dios está esperando en nuestras vidas. Entonces tenemos que considerar eso y tener en cuenta ello. Es un camino angosto, es un camino en el cual no tenemos que descuidarnos. Hay que estar vigilantes, hay que orar, dice, para no caer en tentación. Podemos tener todo el ánimo, toda la voluntad, todo el deseo, pero si no estamos fortalecidos en una comunión permanente con el Señor, entonces vamos a caer en tentación, vamos a ceder al pecado, vamos a abandonar el camino de Dios. Por eso que una vez más, como estamos haciendo mención, debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Una mayor dedicación, un ejercicio, un esfuerzo, una vigilancia, un cuidado muy especial en nuestra vida espiritual. 1 Corintios 10:12 dice la Escritura, 1 de Corintios 10:12 dice el Señor en su palabra, así que el que piense estar firme, mire que no caiga, dice. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces este cuidado permanente, este cuidado muy especial, Dios está esperando siempre en nuestras vidas. Al enfrentar al enemigo, tenemos que entender que estamos en un camino angosto y no hay que descuidarnos. No hay que descuidarnos, hay que poner todo de nuestra parte, mucha dedicación a nuestra vida espiritual. Nuestra vida de oración, nuestra vida de meditación, de escudriñar la palabra de Dios, nuestra vida de poder compartir, dar testimonio a otros, de no dejar de congregarse, de poder estar siempre pendiente de estar obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo a nuestro Dios. Perseverar, pelear la buena batalla de la fe, como hemos hecho mención de este pasaje en el cual dice que nosotros tenemos que huir del pecado, pelear la buena batalla de la fe y echar mano de la vida eterna, enfrentar a nuestros enemigos, pero es un camino de mucho cuidado y no hay que descuidarnos. Nuestro primer enemigo somos nosotros mismos. Nuestro primer enemigo es yo. Increíblemente, Adán, Eva, Saúl, Sansón, David, sabían, estaban avisados acerca de lo que ellos tenían que tener en cuenta siempre para no fallar, para no caer, para no retroceder. Pero sin embargo, todos ellos tuvieron su caída.
Unos que otros se arrepintieron, unos que otros siguieron avanzando, perseveraron, pero otros ya no lo pudieron hacer. Entonces encontramos así a través de la palabra que nosotros tenemos que considerar en primer lugar en nuestras vidas cómo están delante del Señor. Dice en el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 1, 2 y 3: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces la palabra de Dios nos está haciendo mención aquí con toda claridad que es necesario con más diligencia atendamos, dice, a las cosas que hemos oído y no nos deslicemos, que tengamos cuidado en nuestra vida espiritual. Hay un refrán que dice: en la casa del jabonero, el que no cae, resbala. Es un camino, como lo que estamos haciendo mención, de mucho cuidado. Un camino estrecho, un camino angosto, un camino en el cual no tenemos que descuidarnos. Y nuestro primer enemigo somos nosotros mismos. Pero eso dice que es necesario que con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, el consejo de Dios a través de su palabra, no sea que nos deslicemos. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No nos descuidemos. Entonces el apóstol Pablo a Timoteo le escribe diciendo en el capítulo 4, versículo 16: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Debemos cuidarnos de nosotros mismos. Nuestro carácter, nuestras reacciones, nuestro comportamiento. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos si estamos en la verdad. La palabra de Dios dice: escudriñemos nuestros caminos. La palabra de Dios dice: examinémonos a nosotros mismos. La palabra de Dios, a través de la participación en la Santa Cena, está invitando a la iglesia, a cada creyente, a probarse, a examinarse, a evaluar su vida espiritual. Examíname, oh Dios, y ve si hay camino de perversidad en mi vida, dijo el salmista David. Entonces dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a lo que te oyere. No solamente va a ser de bendición, una bendición personal, sino una bendición también para otros, ¿no? Como habla el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, que así como nosotros somos consolados, así también para poder consolar a otros. Así como nosotros nos fortalecemos en el Señor, podemos fortalecer la vida de otros, alentando y animándonos unos a otros. Estas porciones de la palabra nos habla del primer enemigo, es que debemos cuidarnos de nosotros mismos. En el sabio Salomón, en Proverbios, vamos a encontrar nosotros que nos está dando este consejo, ¿no? Proverbios capítulo 3, versículo 5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es tremendo, ¿no? También encontramos de esta manera lo que nos está presentando el Señor, ¿no? Que no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Nosotros no, que yo ya sé mucho, que yo ya hice un montón, que no necesito que nadie me enseñe, me diga lo que tengo que hacer. Siempre estamos aprendiendo. Siempre Dios nos está mostrando algo completamente diferente a lo que es la sabiduría humana, el conocimiento humano. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos quién era Él,
Entonces, ante las respuestas distintas, ¿no?, que se dieron, Pedro dijo: yo sé que tú eres el hijo del Dios viviente. Y Jesús, ¿qué le dijo? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios es el que a través de su presencia, su Espíritu Santo, nos revela, nos muestra, nos enseña con toda claridad realmente cómo debemos conducirnos en este mundo, en el cual el Señor dijo: estamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Entonces Dios quiere realmente que entendamos de esta manera que nosotros tenemos que cuidarnos nosotros mismos, porque nosotros mismos, en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, en nuestras acciones, podemos estar equivocándonos, pero la única manera de no equivocarnos, saber que la única respuesta y la única solución siempre lo tiene el Señor. La palabra de Dios nos habla así, de esta manera, acerca de la iniquidad, el pecado que mora en nosotros. Todos somos pecadores. Todos o cada uno de nosotros estamos expuestos en este mundo de alguna u otra manera a fallarle al Señor. Y por eso es que la palabra de Dios bien claramente dice: el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo con relación a esto? En la carta a los Romanos, en el capítulo 7, vamos a encontrar nosotros 7:17, dice la Escritura: de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es el pecado que mora en nosotros. El pecado el cual nosotros hemos heredado este pecado. El pecado siempre está ahí presente, es parte, ¿no?, parte de la herencia, está en nuestras vidas y tenemos que batallar y luchar con ello y no permitir el pecado, no practicar el pecado, como hicimos mención, el de que nosotros tenemos que haber hecho una decisión de nunca pecar, de no buscar que no pecar cada día en nuestras vidas, que es lo diferente a practicar el pecado. Entonces el apóstol Pablo hace mención acerca de ello cuando dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En el versículo 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Qué terrible, ¿no? Que siempre le estemos fallando al Señor. Entonces, hay que reconocer ello, como hemos dado lectura en el Evangelio de Mateo, en la cual dice: el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Tenemos que reconocer. ¿Para qué? Para que de esta manera estemos siempre fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia capacidad, nunca vamos a poder lograr hacer nada. Entonces aquí, versículo 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces el Señor nos presenta así, de esta manera, que nosotros tenemos que cuidarnos nosotros mismos, tenemos que apoyarnos en el Señor, tenemos que disponer nuestras vidas al servicio de Él. Dice Romanos 6, versículo 12: no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia.
Por gracia soy salvos. O sea, ya no, que no vamos a fallar, no va a haber un pecado en nuestra vida, siempre algo se va a presentar, pero con la ayuda, la fortaleza y el disponer nosotros mismos, apoyarnos, aferrarnos al Señor, no vamos a ceder, como dice aquí la palabra, a presentar nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Vamos a retener las acciones en nuestro cuerpo que están haciendo nuestras manos, que están haciendo nuestros pies, que están mirando nuestros ojos, que estamos oyendo con nuestros oídos, que estamos hablando con nuestra boca. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, ellos son llamados hijos de Dios. Y el Espíritu Santo mismo nos está mostrando a nosotros cosas que ya por medio de la ayuda y la gracia de nuestro Señor podemos resistir, podemos reprender, podemos soportar. Por eso lo dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, Santiago 1, 12, vamos a encontrar nosotros, bienaventurado el varón, ¿no? Que soporta la tentación, dice, ¿no? Santiago 1, 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado, feliz, el que soporta la tentación, porque no lo soporta en su propia fuerza, lo soporta en él, en el Señor. Entonces, cuidadito con nuestros ojos, cuidadito con nuestros oídos, cuidadito con nuestros labios, mucho cuidado, todo nuestro ser, dice la palabra. Bueno, hermanos, continuando con nuestro estudio, vemos así que nuestro primer enemigo somos nosotros mismos, nuestro carácter, nuestras reacciones, nuestra forma de responder a las situaciones diversas que se presentan en nuestra vida. Como segundo enemigo tenemos al mundo y sus deseos. El mundo es el entorno donde vivimos, nuestro distrito, nuestra ciudad, nuestro país, el mundo entero, sus cosas, sus costumbres, sus tradiciones, sus filosofías, sus estilos de vida. Para ello el Señor dijo que nadie nos engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas según la tradición de los hombres, sino según Cristo. Nosotros no debemos dejarnos llevar por la ideología o pensamientos de este mundo, sino según lo que Cristo, nuestro Señor, nos ha dejado a través de su palabra, las enseñanzas, el consejo, todo lo que siempre debemos considerar y tener en cuenta en nuestras vidas. De esta manera, San Juan 17:14, en el Evangelio según San Juan 17:14, encontramos que nuestro Señor Jesucristo está orando por sus discípulos, está orando por nosotros mismos. Y vemos así, a la luz de la Escritura, en este pasaje que dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, ¿no? Dice, no ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, este pasaje, esta porción de la Escritura nos está hablando cómo nuestro Señor Jesucristo sí estamos reconociendo, estamos en este mundo, pero no debemos dejarnos engañar, no debemos dejarnos influenciar, no debemos permitir que el mundo nos envuelva a nosotros y nos saque del camino del Señor. El Señor, a través de su palabra, dejó manifiesto que nosotros tenemos, que ellos tienen que convertirse a nosotros, no nosotros a ellos. De esta manera nos ha dejado muy claramente su palabra, para que así nosotros prevalezcamos en este mundo en el cual estamos, pero no somos parte de este mundo. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, claramente la palabra de Dios nos dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿no? Entonces la palabra nos está haciendo ver claramente, ¿no?, nuestra condición delante de Dios, y que nosotros no debemos amar este mundo y sus deseos. Dice la palabra
aquí con toda claridad acerca de los deseos de la carne, ¿no? ¿Cuáles son los deseos de la carne? ¿Cuál es el andar, el caminar del mundo en ese tiempo, o a través del tiempo, a través de los años? ¿Cuál ha sido su respuesta ante los mandamientos, ante el consejo de Dios? Dice la palabra, más o menos en el libro de Gálatas, acerca de las obras de la carne. Vamos a encontrar allí que el Señor nos está hablando acerca de los deseos de esta carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales estamos honestos, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ese es el mundo que nos ha tocado vivir. Este es el mundo en el cual tenemos referencia a través de la historia, que de esta manera, en este estilo de vida, están andando. Así Pablo le dice a Timoteo en una de sus cartas, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, ¿no? Qué tremendo. Esto es lo que nos estaba haciendo mención acerca de los deseos de la carne en este mundo, ¿no? No me hizo al mundo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿no? Los deseos de la carne, en el cual el mundo está envuelto, ¿no? Como si fuera algo normal. A lo bueno le han llamado malo y a lo malo le han llamado bueno. Cuántas costumbres, cuántas formas y estilos de vida en las cuales el hombre está envuelto, ¿no? Romanos capítulo 1, versículo 28 también nos está dando cuenta acerca de ello. Dice la escritura, vamos a ver nosotros allí, en la cual el Señor se manifiesta y dice, ¿no? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando testados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este estilo y forma de vida en que el mundo anda nos habla también acerca de los deseos de los ojos. Eclesiastés capítulo 1, versículo 8 dice: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Nunca se sacia. Está de una otra manera mirando las cosas de este mundo, pero no mirando el reino de Dios, no mirando lo que Dios espera en sus vidas. Vemos las películas, los videos, las revistas, los periódicos, los libros, internet, el viajar, el turismo, la moda, la pornografía, las cosas ilícitas que nos distraen y nos quitan tiempo para las cosas de Dios. Son distracciones. Todas estas cosas que nos envuelven y están constante y permanentemente alrededor de nuestras vidas, y que es una lucha. Este es nuestro segundo enemigo, que es el mundo, sus deseos. Por eso que el Señor dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Cuántas cosas realmente nos distraen? Y no estar, como dijo el Señor en su palabra, mirar los campos que están blancos para la siega. Dios quiere que no perdamos de vista a nuestro Señor Jesucristo
con el ejemplo que Él nos ha dejado a nosotros, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La vanagloria de la vida. Este pasaje en Eclesiastés capítulo 1, versículo 2 dice, vanidad de vanidades. Dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no? Cosas temporales, nada nos vamos a llevar, nada. El mundo lucha por sobresalir, el mundo lucha por figurar, hacerse notar en este mundo, lucha por el poder, por la política, por tantas cosas, pero todo es pasajero, todo es momentáneo. Como hemos hecho mención a la luz de su palabra, somos peregrinos en este mundo y tenemos que caminar con temor y temblor todo este tiempo de nuestro peregrinaje. El mundo pasa su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Jesús dijo, mi reino no es parte de este mundo. Entonces debemos dejar a un lado estas costumbres, este caminar, este andar de las personas que no conocen a Dios, y antes bien nosotros tenemos que llevar el Evangelio, llevarle la luz de Jesucristo, y se den cuenta que están en un camino que les parece derecho, pero son caminos de muerte. Eclesiastés capítulo 2 versículo 16 dice la Escritura, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Esto es lo que sucede en este mundo. Finalmente, como está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de eso el juicio, ¿no? El juicio, estar delante de la presencia de Dios. De hecho que, amados hermanos, en este tiempo en el cual Dios nos ha dado la tremenda bendición y la gran oportunidad de poder haber sido llamados por el Señor, escogidos por el Señor, amados por Él, tener este corazón siempre agradecido a Dios y recibir su consejo, la enseñanza que Él nos ha dejado. En esa lucha que tenemos con nosotros mismos, en esa lucha que tenemos con el mundo. Y no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Segunda de Corintios 6:14, el apóstol Pablo se dirige a la iglesia en Corinto y le dice que no deben unirse en yugo desigual con los incrédulos. Según de Corintios, vamos a encontrar aquí la palabra, nos está aconsejando el Señor, está exhortando prácticamente a la iglesia en Corinto, en esta segunda carta a la iglesia de Corinto, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. De esta manera encontramos así que la palabra de Dios nos está presentando a nosotros, la manera en que tenemos que conducirnos y cómo es que tenemos que enfrentar, cómo es que tenemos que reconocer a los enemigos de nuestra vida, de esta nueva vida espiritual que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. El enemigo número 1 somos nosotros mismos. El enemigo número 2 es el mundo, ¿no? Con sus deseos de los ojos, deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y que Dios nos llama a no unirnos en ese yugo desigual con los incrédulos y no tener parte, acuerdo con ellos, y que nos llama a salir y apartarnos, no tocar lo inmundo, y será para nosotros como nuestro Padre, y nosotros seremos como sus hijos, como sus hijas, dice el Señor. Así también vamos a encontrar en la Escritura un tercer enemigo, en el cual nosotros, habiendo
sido fortalecidos por el Señor, habiendo recibido su presencia, su Espíritu Santo, y estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, nosotros podemos no darle lugar al pecado en nuestras vidas, no dejarnos seducir por este mundo, no dejarnos tentar por el diablo. Un tercer enemigo, amados hermanos, es el diablo. La palabra de Dios nos está mostrando a nosotros de esa manera que tenemos una lucha frontal contra este enemigo que es Satanás, el diablo. En la carta del apóstol Pablo lo vamos a encontrar nosotros, el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, en la cual con toda claridad, en capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo es, no? O sea, el Señor nos hace ver a la luz de esa escritura que hay un nivel de entendimiento en que tenemos que enfrentar a los mismos poderes de las tinieblas. Pero como dice el Señor, hijitos, ya vosotros lo habéis vencido, dice, ¿no? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero hay que identificar a ese enemigo, hay que ver realmente, porque hay personas que dicen: dejen tranquilo el diablo, no se metan con él. Definitivamente que no vamos a estar nosotros pues buscando demonios debajo de la mesa, debajo de la cama, pero de hecho que la palabra de Dios dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales del maldad. Hay toda una jerarquía de ángeles que fueron arrojados de la misma presencia de Dios por su rebelión, ¿no? Se rebelaron contra Dios, contra toda la autoridad de nuestro Dios, contra Dios mismo. Entonces, Satanás, el diablo y sus legiones fueron arrojados, y ellos tienen un papel prácticamente muy importante en su rebelión, de atacar directamente a la iglesia del Señor. Porque el mundo ya está en poder del maligno, dice la palabra. Dice, encontramos, hermanos, acá en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está en el poder del maligno, el padre de mentira, que ha seducido las almas inconstantes para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Señor. Entonces no es una figura imaginaria o es un personaje que alguien lo ha inventado por ahí. Él mismo estaba con el tremendo privilegio y la bendición de ser uno de los mejores ángeles que estaban al servicio de Dios. Pero se enalteció su corazón, se llenó de orgullo y dijo: estaré por encima de Dios y yo mismo seré Dios. ¡Qué tremendo! Entonces vemos así, amados hermanos, el Evangelio según San Lucas 22:31, que la palabra de Dios nos está presentando como en la vida de uno de sus discípulos, los apóstoles, en este caso el apóstol Pedro, está allí con los demás hermanos, con los demás discípulos, con los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo, y dice la Escritura que el Señor estaba compartiéndoles la palabra, los estaba animando, y miren lo que dice la palabra, 22, 31 y 32, dice así la Escritura. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿No? Y una vez más, Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, llamado Pedro,
he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Entonces, el Señor ya estaba anticipándole y le estaba haciendo conocer esta lucha espiritual, esta guerra espiritual, esta batalla espiritual. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Pero qué dijeron ellos? Miren lo que dice. El Señor dijo, y él les dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú niegues 3 veces que me conoces. Y efectivamente, como tenemos conocimiento, esto se dio, una palabra profética de nuestro Señor se dio cumplimiento, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado prisionero, ahí estaba Pedro y le dijeron: tú eres uno de ellos. No, yo no soy, yo no lo conozco, dice, ¿no? Yo no lo conozco. Y después hasta maldijo, ¿no? Que no lo conocía. Muchas veces una vida emocional, una vida en la cual, como estuvimos compartiendo, de que tenemos remordimiento, pero no hay un verdadero arrepentimiento. Y hablamos y decimos y prometemos cuantas cosas, pero en el camino no lo conozco, no sé quién es, negando a nuestro Señor. Porque es una lucha espiritual. El enemigo no nos va a dar caricias, no nos va a dar aplausos, no nos va a decir: qué bueno, bendito eres tú, sigue adelante y todo te va a ir bien. Dice aquí la palabra que el Señor le dijo: Satanás te ha pedido para que seas zarandeado como trigo. De repente algunos un poco más conocidos, así como cuando zarandean la arena, los constructores, ¿no? Los que están dedicados a la construcción, tienen unas mallas y para sacar residuos, cosas que no tienen que estar ahí, una mallita y lo zarandean y ya queda más limpio. Así también en nuestras vidas, cuántas situaciones difíciles, cuántas tentaciones y pruebas y que mueven nuestra fe, nuestra consistencia, nuestra fortaleza espiritual. Pero nosotros tenemos que estar siempre firmes, dice la palabra, firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, porque todo lo que hacemos no es en vano. Esta lucha espiritual, amados hermanos, de la cual nosotros hemos dado lectura, encontramos así estos niveles de ataque en la cual la iglesia muchas veces no está preparada, porque ello está relacionado con el desarrollo de los dones espirituales, el discernimiento de espíritus, ¿no? De poder ver qué tipo de demonios están obrando y atacando nuestra vida, o la vida de nuestra familia, o la vida de nuestra nación, de nuestro país. El Señor nos dejó un modelo de oración en la cual dijo: y líbranos del mal, ¿no? ¿Y quién es de dónde proviene el mal? Porque el Señor dice que yo tengo pensamientos de bien, yo tengo pensamientos de paz. Yo deseo que tú seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿De dónde viene el mal? Si no es del maligno. El mundo entero está en poder del maligno, dice la palabra. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos presenta, amados hermanos, aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, dice: vino el tentador y le dijo ya, ¿no? En el versículo 7, Jesús le dijo: escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y entonces Jesús le dijo, versículo 10, vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¡Qué tremendo! Nuestro Señor Jesucristo tentado de 3 maneras, amados hermanos,
para darnos un ejemplo nosotros, cómo es que nosotros tenemos que resistir, cómo es que nosotros tenemos que reprender al enemigo. Dice la palabra, amados hermanos, que Él nos ha dejado huellas para que sigamos sus pisadas. Y cuando hay un ataque certero así del enemigo, que es Satanás, nosotros tenemos que seguir el ejemplo, el modelo que Jesús, nuestro Señor, nos ha dejado. Y tener la palabra siempre en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros para poder rechazar toda insinuación, toda argucia, toda mentira del diablo. Bueno, el diablo no tiene nada. Está ofreciendo. El diablo no puede tener nada si no es por la autorización o la libertad que en cierta medida el Señor le da. Si no, no tendría nada. Estamos en un mundo en el cual el Señor está queriendo que nosotros podamos tomar una determinación y decir, ¿somos o no somos creyentes? ¿Vamos a enfrentar, vamos a batallar a esos enemigos, sí o no? Por sus frutos se le conocerá. Y tenemos que enfrentar estas tres clases de enemigos. Número uno somos nosotros, dos es el mundo y su deseo, y número tres es el enemigo, Satanás mismo, el diablo. Miren, volviendo a nuestro pasaje de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, una iglesia en la cual tenía fuertemente esta lucha espiritual, adivinos, sortilegios, hechicerías y una serie de costumbres y prácticas del ocultismo se daba en aquel entonces, en aquella iglesia, y por eso es que el Señor les está haciendo ver, ¿no? Como dice aquí la palabra, versículo 12, y porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder resistir el día malo y, habiendo acabado esto, estar firmes. Estar firmes. Tremendo. Miren lo que dice acá en el versículo 11: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Versículo 16: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. ¿No es ese momento crucial en que de repente nos airamos, nos sentimos con cólera, violentos de querer hacer daño a alguien? Es porque el enemigo está lanzándonos sus dardos de fuego, queriendo que actuemos de una manera contraria a la voluntad de Dios. Pero como acá la palabra de Dios nos muestra, dice aquí que debemos estar vestidos de toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo, para poder soportar, para poder resistir, para poder caminar en victoria cada día, porque nos ha hecho más que vencedores por aquel que nos amó, y esto es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de esta manera, dándoles un alcance, amados hermanos, acerca de este batallar diario en la vida del creyente, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Este camino estrecho y angosto, un camino de mucho cuidado, estando siempre atentos a su palabra, estando atentos a nuestra forma de andar, de conducirnos, estando atentos a los enemigos que están a nuestro alrededor, que, como hemos hecho mención en este mensaje, en el poder compartirles la palabra de Dios, dando un alcance, sabiendo que hay mucho más que aprender cada vez acerca de lo que Dios nos muestra en su palabra, que no cedamos a nosotros mismos, que no cedamos al mundo, que no cedamos ante el enemigo, sino, como dijo nuestro Señor Jesucristo, apártate de mí, Satanás, porque solamente al Señor servirás y a Él adorarás. La gloria es el Señor. Que Dios le bendiga.